He estado dudando hasta el último minuto si cambiarlos o no cambiarlos, esperar un poco más, y menos mal que me he decidido finalmente a cambiarlos. Este es el del principio, o sea, totalmente gastado. Este es el del final, cero ferodo en un lado, o sea, sí tiene ferodo, pero está como derretido, o sea, este es el del centro, y ahora os enseñaré a lo que debería de parecerse todo esto. O sea, si sigo un poco más así, me cargo la música. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned. Aunque el otro día cuando fui a comprar el aceite, no solo me cambiaron el aceite, sino que me cambiaron ya los discos de embrague y las cubiertas, pero no llevaba conmigo el filtro de aire y las pastillas de freno delantera. O sea que me voy a encargar yo del filtro de aire y de las pastillas delanteras. El filtro de aire ya le tocaba el cambio hace bastantes kilómetros. El filtro usado yo creo que no se ve. El filtro de aire es facilito, casi no tendría que haberlo incluido ni en el vídeo. Justo debajo del asiento del piloto se retira el tubo de la entrada del aire, que son 4 tornillos, y luego hay un quinto tornillo que está justo dentro del filtro. Quitando esos 5 tornillos se sustituye un filtro por otro y listo. Volvemos a poner todo en su sitio y arreglado. Así estaba el filtro viejo, o sea que también le tocaba ya cambio, totalmente tapado. El pack de repuestos para iniciar el viaje que me dio Motos Calleja incluía pastillas de freno delanteras. Para sustituir las pastillas de freno delantera, el primer paso es retirar los 2 tornillos que sujetan la pinza a la horquilla. Ya con la pinza en la mano, sacar los 2 clips de seguridad que sujetan el pasador. Hay uno al final y otro al principio. Y una vez que estén los 2 fuera, ya se puede sacar el pasador. Antes de extraer el pasador, con la ayuda de un destornillador, empujo las pastillas viejas para hacer retroceder el pistón dentro de la pinza. De esta forma van a caber las pastillas de freno nuevas y el disco dentro de la pinza. Solo utilizo el destornillador para hacer esto cuando estoy totalmente convencido que las pastillas antiguas son para desecharlas, porque al usar el destornillador pueden quedar arañadas. Estas pastillas yo creo que me aguantarían un poquito más. Si las estiro, si estoy en España ya no las cambio. Pero aquí, como no sé cuándo será la siguiente oportunidad que tenga de cambiarlas, pues ya las dejo nuevas y me olvido. En mi anterior cambio de pastillas, la rueda de atrás, desmonté la rueda para cambiar la pastilla. No hace falta. Solo desenganchando la pinza, le pone las pastillas, la vuelve a poner y listo. Volvemos a montar todo en el mismo orden que lo hemos desmontado. Entrando las 2 presillitas de seguridad me está diciendo que el pasador ha entrado hasta donde tenía que entrar y que está todo montado con total seguridad. Ahora hay que traerla a su sitio, que entre en el disco. Y tornillitos para adentro. Lo vamos a hacer a ojo, fuertecito. Terminado el lado izquierdo, ahora le toca al lado derecho y el proceso es exactamente el mismo. Recién puesta, lo primero que hay que hacer es darle aquí hasta que la pastilla vaya a su sitio, antes de hacer la prueba. A ver si va a hacer la prueba sin freno. La idea inicial era hacer yo el cambio de embrague, pero he encontrado aquí una gente que me va a dejar. Primer dilema en el que intentamos ponernos de acuerdo.
Por problemas de tiempo no conseguí las juntas, ni la de la bomba de agua, ni la de la tapa del embrague. Entonces vamos a ver cómo reciclamos estas juntas para poder reutilizarlas y no tener que usar una pasta de junta que me mandaron junto con los discos. Pues empezamos a quitar tornillos. Lo primero que hay que quitar es una protección plástica que está justo encima a la vista y a continuación el soporte del cable del embrague. Y a partir de aquí ya está liberada la tapa para sacar todos los tornillos que la sujetan al cárter. Quiero intentar salvar la junta. Salvamos la junta de la tapa, es como una junta de papel, la quitamos con mucho cuidadito de que no se rompa y la verdad es que sale muy enterita, reutilizamos. ¿Quito la junta o no hace falta quitarla de aquí? Quiero saber cómo están los discos. Si los discos están buenos o... But we have to remove this. Hay que quitarlos sí o sí, para poder trabajar aquí bien. No, because this. When we are removing here, this here will rotate. Tenemos claramente otro dilema, y es que para trabajar correctamente habría que retirar la bomba de agua para poder despejar toda la zona y quitar la tapa. Pero aquí me surge la duda de que al no tener junta para la bomba de agua, quiero intentar abrir las menos cosas posibles. Entonces vamos a intentar hacer el cambio sin quitar la bomba de agua. No va a encajar. Exacto, exactamente. O sí o no, es sorpresa. Bruno accede, pero me advierte que recemos por si acaso. Seguimos sacando tornillos. Ahora le toca a los 6 tornillos que sujetan la placa de presión. Reservamos los tornillos y los muelles. He estado dudando hasta el último minuto si cambiarlos o no cambiarlos, esperar un poco más, y menos mal que me he decidido finalmente a cambiarlos. Este es el del principio, o sea, totalmente gastado. Este es el del final, 0 ferodo en un lado, o sea, sí tiene ferodo pero está como derretido, o sea, este es el del centro y ahora os enseñaré a lo que debería de parecerse todo esto. O sea, si sigo un poco más así me cargo la moto. A esto es a lo que deberían parecerse. En mitad de todo este proceso, llamada a mi confesor para desahogarme. Es el disco, mira cómo está el disco. No vaya, tío. Se va a fundir, vamos. Y el de atrás, no sé si se ve. Sí. El de atrás y el de delante, o sea, flipa. Y tengo ahí, te he hecho caso, ahí tenemos en remojo los otros. Importantísimo. Eso es importantísimo. A mí lo que me preocupa es que los discos, que estos estén bien. No sé yo cómo estarán, ahora los revisaré, que no estén muy arañados del todo, ¿sabes? Exacto, que no estén muy arañados, porque si no se comen a los discos nuevos, y que no haya ninguno doblado. Eso los pone todos juntos, y si hay alguno que esté doblado, pues se aprecia, porque no pega en su totalidad. Ajá, vale. Pues lo voy a revisar ahora que no estén doblados, pero lo de que esté comido me parece que hay uno ahí que sí que está un poco arañadillo. Mira ese, ¿ves ese? Eso, si hay una lija fina por ahí, le da un poquito de lija y le quita lo que pueda, ya está. Vale, pues le doy ahora un poquito, a ver cómo terminamos la operación. Luego te cuento cómo ha terminado la operación. Vale. Con los discos, a lo que me refiero es a los discos lisos. Se montan alternando disco con ferodo, disco liso, disco con ferodo, disco liso, y así hasta terminar en el último disco con ferodo. Lo que le decía a mi amigo Salvi de Polimotor es que algunos de los discos lisos, justo en los que los discos con ferodo se habían consumido por completo, se habían arañado un poquito. Y él ahí me da una recomendación muy buena para evitar que si hay algún disco de los lisos arañado, se coman los discos con ferodo que vamos a montar nuevos. Venga. Vale. Y la bomba de agua, creo, si no me equivoco,
creo que se puede quitar la bomba. Si tú has sacado ya la tapa con los manguitos, creo que se puede quitar la bomba completa sin sacar el agua. Sacarla, o sea, separar la bomba de la tapadera. Claro. Si puedes trabajar un poquito No, más. no hemos querido arriesgar porque como tampoco tengo la junta de la bomba, digo, mientras menos juntas toquemos, mejor. ¿Sabes? Entonces por eso... Pero la bomba lleva una junta de goma que ahora a la hora de meterla solo tienes que mojarla de aceite para que patine. Ah, vale. Pues si vemos que nos da problema luego a la hora de poner la tapa, la desmontamos y lo hacemos así. Ahí está. Perfecto. Vale. En principio te veo bien. No te veo mal paño. Ahora paño ahí está todo en condiciones y haciendo Eso, no, hemos buscado un sitio profesional. Luego te mando el resultado final. Vale, y acuérdate de poner la leva, ponerla en su posición. Ah, sí. Porque el cable, si no se te queda el cable corto. Lo que moví antes, volví a dejarlo como estaba. Vale, ok. Luego te digo algo. Gracias. Hasta luego. Ojo al dato porque con esto de la leva se refiere a lo que explico en el siguiente vídeo, que es una recomendación que me dio él previa para no quedarme sin embrague antes de recibir los nuevos discos. Seguía sin tener embrague y al final yo creo que esto poco mejor la cámara, yo os lo enseño. O sea, aquí ya no me quedaban vueltas que darle, o sea, lo tenía al máximo. Y la segunda opción era aquí. Quitarle y también lo llegué a poner al máximo y volví a tener embrague. ¿Qué pasa? Me quedé sin más margen. O sea, mi preocupación era que si me volvía a pasar, no tenía ya más margen de ajustarle para volver a tener tracción. Hablé con mi amigo Salvi, que me puso en contacto con Salvi de Polimotor, de allí de mi pueblo, el mecánico, y me dijo, otra opción que tienes para volver a ganar margen aquí es quitar la presilla esta y mover un par de dientecitos y vuelves a tener el cable con margen para volver a tensar y destensar. Esto me va a crear un problema ahora porque se me ha olvidado volverlo a su posición inicial antes de desmontar todo. Entonces cuadrarlo es un poquito problemático. Pues empezamos a montarlo todo. En el mismo orden que hemos desmontado, a montarlo todo tal cual estaba. Entra justo. No lo habéis entendido porque habla portugués, solo yo entiendo el portugués. El disco que estaba más arañado, en lugar de ponerlo al principio, que por lo visto en los extremos hace más fuerza, lo hemos lijado un poco para quitarle y lo hemos puesto en el centro. La moto se va a quedar nueva cuando salga de esto. La parte relacionada con el aceite no la tengo grabada. Mientras que Bruno estaba con el embrague, yo estaba con el aceite. Quité el tapón de vaciado, quité el filtro para vaciar el aceite y ahora hay que también volver a montar todo eso para poder llenar aceite cuando pongamos los discos. Y aquí viene la parte que yo considero más delicada, hacer que encaje todo perfecto donde tiene que ir y sobre todo lo que más me preocupa, la palanca, o mejor dicho, la leva que toqué para tener más días de embrague y no devolví a su sitio, pues ahora no va a quedar totalmente cuadrado. Sorpresa para Bruno cuando a esta altura le digo que toqué previamente la palanquita. Because I moved before. Yeah. I moved. But I moved here. Because I play you. Because I didn't have more tension. Now I haven't had any reference. No, I have to move here. You know what I mean? Yeah. But I only here. I only think it's possible here. A front mark. How can we find where it is? Fine. I only did. It was like this.
I remember that I only did like this, like very small, like You remove this. I only remove this. But I think the point is this. Like, ya me salió. Sí. Reconozco que fue una total cagada no dejarlo en su posición inicial justo antes de empezar todo el trabajo. Y precisamente por eso creo que finalmente el embrague no quedó totalmente bien montado. O sea, ahora cuando arranco la moto, aunque tenga el embrague cogido, a veces me da un tironcito y es porque no estoy embragando correctamente. Y creo que todo eso es culpa justo de esto. I'm asking this part. I should mark before. Because have to be like, I did like this, then I have to do like this. Like it just... Una vez esté todo encajado en su sitio, no en mi caso por lo que os acabo de comentar, llega el momento de poner todos los tornillos que sujetan la tapa, las protecciones, el soporte del cable de embrague y ya estaríamos listos para rellenar el aceite. Punto final, este es fácil. Y probar que esté todo Rellenar perfectamente. aceite. È buono. Non è morta, ma che è una merda che non sai usare. No, la moto se ha quedado como nueva. Muchas gracias. Esta es nueva. ¿Carrera? No. Se ha quedado nueva, pero nueva de motor y de... Es la primera vez que la lavo desde España. Primera vez que le damos un lavadito a Rocinante desde España. Pues qué mejor para comprobar que está todo correctamente que me den un paseíto por Luanda. Justo en este momento es cuando me presentaron a los amigos de La Picada y me di cuenta de la gran afición por el mundo de la moto que hay en Angola. Conocer a los amigos de La Picada fue todo un descubrimiento, pero eso os lo dejo en otro vídeo en un link por aquí arriba. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.